que no son explícitas en la vida política del Perú, y es el momento de preguntarle cómo reacciona él ante el anuncio de la salida de Guido Bellido. Se trata naturalmente de Fernando Vivas. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, querido tocayo. Buenas noches, tocayo. Bueno, momentos de mucha expectativa. Parece que estamos esperando todos la ceremonia del Oscar o algo así, porque quienes desfilan por esa pequeña balaustrada dentro del Palacio de Gobierno. Es una noticia positiva, tardía, pero bienvenida, ¿no? Creo que el mayor error del gobierno de Pedro Castillo fue fichar a Guido Bellido como su primer ministro, y está tratando de corregir ese error. Digo tratando porque todavía no estamos seguros quién va a ser su reemplazo. Ahora, la valla ha quedado muy, muy baja y creo que cualquier personaje, sea Mirta Vázquez o alguien equivalente con por lo menos credenciales de preparación técnica, como la ha destacado el congresista Lizarzaburu, que está en su extremo ideológico opuesto, y credenciales de demócrata, porque ha demostrado que lo ha sido mientras presidió el Congreso, pues más que bienvenida, ¿no? Estaremos muy atentos a ver si esto implica la ruptura total de la alianza con Perú Libre y con Vladimir Cerrón. No hay que darlo por hecho, porque hay un par de ministerios, el de Ambiente y el de Energía y Minas, que si cambian esos dos ministros, allí sí estaríamos ante un escenario de ruptura total, pero posibilidad de ruptura que creo que es buena para Castillo, pero no estamos seguros que lo haga. Y más bien Perú Libre sí, con cierta astucia y habilidad, quiere mantener la alianza, aunque sea con esos dos ministros. Y más bien quisiera pues que salgan los ministros que han sido sus claros adversarios, Aníbal Torres y Pedro Franque, que es un pedido maximalista, ¿no? Como suele ser los pedidos del radicalismo. Ahora, si es que se produjese una ruptura entre el presidente Castillo y Perú Libre, ¿qué estabilidad podría tener el presidente? ¿Qué respaldo seguro en el Congreso? En efecto, hemos visto tweets el día de hoy, varios de Vladimir Cerrón, más tweets de los que solía hacer por día Donald Trump, en donde él sostiene que Perú Libre ganó las elecciones y que ya otros partidos de izquierda han tenido su cuota en el gobierno, y reclama el poder para Perú Libre, de manera que la cosa sigue estando tensa. Sí, sí, claro. Y vamos a ver, ese es un escenario muy interesante porque allí sí las movidas pueden ser contabilizadas, ¿no? Con bancadas, agrupación. Ahí es donde la correlación de fuerzas se ve con más claridad. Además, los congresistas nos hablan, nos responden, a diferencia del Ejecutivo. Y allí vamos a ver quizá que la pérdida eventual que pueda tener de respaldo de parte de la bancada de Perú Libre se puede ver compensada con la inclinación de congresistas del centro, de AP, de APP, a votar a favor del gobierno con más resolución que la que han tenido ya cuando le dieron la investidura a Bellido y en otras ocasiones, ¿no? Entonces, ahí se abre un escenario bien interesante. Además, ya por la experiencia que tenemos observando a congresos anteriores, sabemos que en las bancadas pues, de partidos nuevos, los congresistas son, voy a parafrasear a Rafael Belaúnde Ubrí, más que el Perú como doctrina, es la curul como doctrina. Entonces también quieren apostar, quedarse allí con quien ha acumulado más poder, que no es Cerrón, sino Castillo. Y eso vale para los propios congresistas del partido Perú Libre, que ya hay algunos que se están manifestando, no solo Betsy Chávez, a favor de los cambios cualesquiera que sea que haga Castillo, ¿no? Y por otra parte, en la oposición uno ve también matices, o más que matices, diferencias considerables, porque hemos escuchado ahora al señor Lizarzaburu de Fuerza Popular celebrar con entusiasmo este cambio y deplorar que hayan colegas suyos en el Parlamento que tienen una actitud extremista, que han insistido en que pese al cambio es Pedro Castillo el responsable de lo que está pasando, y mantener una actitud dura de oposición. Se ha distanciado este congresista fujimorista de la misma manera que el señor Anderson,
No, además de los dos partidos que ha mencionado usted, AP y APP, tenemos acá por lo menos el caso de Lizarzaburu, de Fuerza Popular, y de Anderson, de Podemos, que han celebrado este cambio como un paso en la buena dirección. Sí, es que se están dando cuenta los congresistas que su prudencia en no apresurarse a cambios está siendo rentable. Ellos están ahorrando el costo político de una fiscalización que pueda parecer obstruccionista. O sea, las interpelaciones, las censuras, las mociones de vacancia tienen un gran costo político en quien las hace. Lo han sabido, lo han aprendido en anteriores congresos y uno que incluso fue disuelto por esas razones. Entonces, este Congreso está esperando un poco como esa parábola del que siéntate y ve pasar el cadáver de tu enemigo, ¿no? Que el propio Castillo asuma el costo político de arreglar los desmadres que hizo fichando a Bellido, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Castillo más bien pretendía que el Congreso asuma la tarea de limpiarle el gabinete y de romperle la alianza con Perú Libre, pero no, se dio cuenta que él lo tenía que hacer porque el Congreso, más inteligentemente, iba a esperar a que lo hiciera y se está ahorrando el trabajo balas de plata, ¿no? Así es. Permítame ir, por favor, a una breve pausa, después de la cual quisiera formularle otras preguntas que tienen que ver con el trasfondo judicial de Perú Libre, puesto que hay novedades sobre ese campo el día de hoy mismo. Retomamos de inmediato nuestra conversación con Fernando Vivas, columnista del diario El Comercio. Estamos conversando con el periodista y columnista del diario El Comercio, Fernando Vivas, quien en los últimos meses ha escrito diversas columnas con análisis finos desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista humano, sobre el trasfondo de la vida política. Parte de este trasfondo tiene que ver con los temas judiciales y justamente hoy la justicia decidió solicitar, imponer prisión preventiva a 5 de los implicados en el caso llamado de los dinámicos del centro, entre ellos nada menos que al secretario nacional de organización de Perú Libre, del señor Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita. ¿Qué puede tener que ver con las decisiones tomadas en el Estado la evolución difícil, grave, de este proceso judicial? Sin duda es un tema a tener en cuenta. O sea, Pedro Castillo sabe que si rompe definitivamente la alianza con Perú Libre, está rompiendo con alguien sobre quien se va a cerrar un cerco judicial y eso le va a permitir mejor levantar las banderas de la anticorrupción. Y hay que señalar algo que tal vez no lo vemos claramente porque estamos acostumbrados a lo contrario, pero una fortaleza de Pedro Castillo es que no tiene un expediente judicial. En un país de la judicialización política, donde cada político tiene un expediente que es el que le echan en cara a sus adversarios, Pedro Castillo no lo tiene. Por esa razón también el CONARE lo escogió pues, para protagonizar la huelga, liderar la huelga del 2017. Por esa razón lo escogió Cerrón para ser su candidato y por esa razón también una mayoría raspante de peruanos votó por él. Y esa es una fortaleza que tiene y que lo diferencia de Cerrón. Entonces yo creo que eso va a entrar a tallar mucho y él puede levantar banderas anticorrupción para zanjar con los posibles rebotes y respuestas duras o torpedos cercanos al sabotaje que le hagan personajes como el propio Cerrón y Bellido. El otro problema es que sí tiene otros entornos radicales que sí tienen prontuario, ha hecho muy malas designaciones de ministros que entre la falta de idoneidad técnica y moral pueden traerle serios problemas y eso es algo que tiene que corregir y si Mirta Vázquez es la primera ministra, ojalá que ayude a hacer otros cambios en el Consejo de Ministros como por ejemplo el de Iber Maraví, que es otro que tenemos que estar muy atentos. Parece que está claro que sale. Como nos han prometido. Parece que está claro que sale y es un poco él la piedra de toque de toda esta evolución. Ahora, ¿qué decir sobre la
sobre el pensamiento económico del presidente Castillo. En los Estados Unidos, cuando regresó de Estados Unidos, él dijo que había comprendido mejor la naturaleza de la empresa privada a partir de ese viaje. Y ¡pum!, salió lo de Bellido sobre Camisea. Y toda la agenda de los últimos 10 días ha estado marcada por estos tweets que lanzó el domingo antepasado. Pero ayer, en un discurso, dijo que el alza del dólar no era consecuencia de que un hijo del pueblo hubiese llegado a la presidencia. Por eso le pregunto, ¿cuánto cree usted que el presidente de la República comprende la economía tal y como está hoy determinada en el mundo globalizado en el que vivimos? Yo creo que nuestro presidente está en varios crash courses, ¿no? Cursos rápidos, no solo de economía, sino de negociación, de solución de conflictos, de varias cosas a las que no estaba acostumbrado con su experiencia sindical y de profesor de colegio. Entonces, en ese proceso lo está ayudando pues, Pedro Franque y otros personajes que le dicen que lo mejor es sentarse a negociar, porque lo contrario es irse a un choque para el que no tiene fuerzas suficientes y que acarrearía pues, mucho más daño para todas las partes involucradas. Y yo creo que su sentido de lo pragmático, el que no está adoctrinado como Cerrón en ese radicalismo que le impide ver más allá de sus narices, o sea, tiene una capacidad para un aprendizaje pragmático, se ha dado cuenta de eso, que tiene que negociar, que de esa forma va a lograr acuerdos más rápidos, y eso es lo que esperamos que se consiga con el tema del gas y con el tema del corredor minero, que no está resuelto. Veamos si repite el ministro Merino, que también es responsable de eso. Sí, ahora bien, hay otro punto en el que no se ha podido negociar y que ha sido objeto de una decisión hoy, que es la famosa ley con la interpretación de la cuestión de confianza que le sometió el Congreso hace 3 semanas y que ha sido observada hoy por el presidente de la República. Coincide también todo hoy, puesto que entonces estamos ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el Congreso. ¿Cómo piensa usted que se puede abordar esta observación a la ley presentada al presidente Castillo, que tiene que dar lugar a una respuesta en el Congreso? Sí, bueno, es que el último plazo era hoy. Mañana. Mañana, bueno, sí. Lo hicieron hoy, que bueno, necesitaba también la firma pues, de un primer ministro. Probablemente haya sido antes de su carta de renuncia, lo último que firmó Bellido, la observación. No, otra cosa firmó, curiosamente Bellido firmó otra cosa hoy, la postergación de la reunión con las 3 empresas consorciadas en Camisea. Vale. He visto que hay una... Disculpe usted, pero por razones de fuerza mayor tenemos que postergar la reunión. dice hoy. Sí, es comprensible que el Congreso quiera limitar esa arma letal del adversario, del Ejecutivo, y es comprensible que el Ejecutivo quiera mantenerla. Entonces, era tan previsible y legítima la observación de la ley como va a ser previsible y legítima que el Congreso la apruebe por insistencia, cosa que puede hacer rápidamente si hay consenso. Y yo creo que estaría bien que lo haga, porque hay que quitarle letalidad a esas armas. También habría que quitarle letalidad al arma de la vacancia, ¿no? Entonces, en ese camino, pues, bienvenidos también el esfuerzo del Congreso por limitar ese excesivo poder del Ejecutivo de estarlo pechando con las cuestiones de confianza, como también puede ser excesivo ciertamente el estar interpelando y censurando a ministros, pero por lo pronto ya han aprendido y lo están demostrando que prefieren evitar las censuras porque saben que tiene un costo político muy grande en esas regiones de donde son la mayoría de congresistas, porque el Congreso es en un 70% más de congresistas de regiones que saben que en sus regiones les están reclamando que no fastidien, sino que legislen y los representen.
Sí. Ahora bien, ¿cómo se comporta, cómo siente usted que reacciona la calle, lo que se dice la calle, ante estos acontecimientos políticos? Porque Bellido hizo saber que el pueblo se iba a movilizar, que él representa esto y lo otro. En realidad, según los sondeos, tenía una muy baja tasa de aprobación y no resolvió ni siquiera el conflicto social en su región de Chumbivilcas, que es el corredor minero al que usted hizo referencia. Pero ¿cuál es el ánimo ciudadano? ¿Qué posibilidades ve usted de que haya movimientos de opinión pública respecto a las decisiones tomadas hoy y que sin duda querrán ser alentados por algunos de los sectores extremistas que hay en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, el mejor indicador que tenemos para saber qué dice la calle no somos nosotros mismos que estamos en nuestra burbuja y ahora saliendo menos de casa que antes, sino las encuestas. Y las encuestas nos dicen que la aprobación del primer ministro saliente era por lo menos la mitad o menos que la del presidente, y que Cerrón es considerado una mala influencia, y en el caso de Cerrón incluso ha logrado un prodigio, que es no hay mucha diferencia entre lo que piensa Lima que regiones y los estratos socioeconómicos, o sea que en ese sentido ha logrado cierta unanimidad el señor Cerrón. Entonces el costo popular de romper con Perú Libre y de alejar a Bellido no tendría que ser una gran preocupación para Castillo, si eso se compensa con una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento y acercándose a otros personajes al poder, como la propia Mirta Vázquez, ¿no? Muchas gracias, Fernando Vives, por estas explicaciones, como siempre agudas, como siempre tratando de ser lo más objetivo posible y de incorporar todos los ángulos a la reflexión que usted propone. Muy amable por el tiempo que nos ha dedicado aquí en RPP. Que tenga buenas noches y quedamos a la espera de esta juramentación. Se había prometido para las 7:30 y hay 15 minutos de retraso, pero esperamos 2 horas, creo, cuando juró el primer gabinete el 29 de julio pasado, ¿no? De manera que, en fin, estamos acostumbrados a esas tardanzas. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a hacer entonces una pausa y retomamos nuestra programación en espera de la juramentación que había sido prevista a las 7:30 del gabinete ministerial.